Y es el día del síndrome urémico hemolítico, que es todo el día para trabajar la concientización de una enfermedad sumamente grave y que, de no ser tratada a tiempo, afecta y lleva hasta la muerte, sobre todo a chiquitos. Está con nosotros Marcelo Darrocha, que es el presidente de la Asociación Civil de la Lucha contra el Síndrome Urémico Hemolítico. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Vamos a hacer una cosa. Primero, para que nos digas, porque lo tenemos muy asociado al síndrome urémico hemolítico por algún caso que se ha hecho muy conocido y que impactó, de comer hamburguesas un niño y que muera porque no dieron con el diagnóstico de manera inmediata. Contanos qué es el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos. Por alimentos, y generalizo, son muchos tipos de alimentos. Por eso está bien. Puede ser la carne, puede ser la leche, puede ser el agua, y también hay casos en Argentina de transmisión persona a persona. Es una enfermedad que se comienza a estudiar en el año fines de los 50 por el doctor Gian Antonio, que hoy es el día de la lucha contra el síndrome urémico hemolítico, porque es el nacimiento del doctor Gian Antonio, que fue el principal investigador sobre el tema. Marcelo, vamos con otra de las preguntas porque lo vamos a hacer bien didáctico para que se entienda. Y la segunda pregunta que tenemos es ¿cómo se contagia? Bueno, se contagia a través de alimentos contaminados, y te hago la diferencia, contaminado, porque muchas veces las informaciones, cuando hay un caso de intoxicaciones, dice consumió alimentos en mal estado. En mal estado releva como que el alimento estaba en unas condiciones inadecuadas para ser consumido y la gente no se dio cuenta. Bueno, hay que hablar de alimento contaminado. El alimento contaminado es igual en el aspecto al alimento que no está contaminado. Es decir, la contaminación no se puede detectar con los sentidos. Es decir, los alimentos contaminados, el agua contaminada, elementos contaminados. Por ejemplo, si yo tengo una tabla de picar carne y pico carne cruda y después apoyo un pollo que voy a cocer, que voy a trozar y utilizo los mismos elementos, tengo la posibilidad de contaminarlo. Y por supuesto a través de las manos. Claro. Por eso la higiene es fundamental. O sea que eso que decís de la tabla es lo que se llama contaminación cruzada. Exacto. Contaminación cruzada, que también puede estar dentro de la heladera nuestra. Ah, bueno, ahí quería ir, porque viste que en la tabla, esto viene de que cuando estamos en casa, tal vez nuestros padres hemos visto que tal vez no eran tan cuidadosos en lo que era separar los alimentos y no mezclarlos justamente para evitar la contaminación, hasta que empezaron a surgir estas enfermedades. ¿Qué pasa dentro de la heladera con la contaminación cruzada y qué es lo que hacemos frecuentemente y no tenemos que hacer? Bueno, lo que hay que tener es un orden dentro de la heladera. Si la heladera la enfocamos desde el primer estante hacia abajo, arriba de todo ponemos los alimentos listos para consumir. Es decir, alimentos que cociné y me sobraron y lo dejo para otra comida, o alimentos que preparé con antelación y voy a usar, como puede ser, qué sé yo, restos de comida, puede ser ensalada rusa, puede ser una tarta, etc. Freí milanesas y quedaron Entonces, los alimentos, arriba de todo van los alimentos listos para consumir. Por debajo pongo los lácteos. Por debajo ya puedo poner la carne cruda y los alimentos vegetales que no están preparados o lavados. Es decir, el punto más importante es nunca poner alimentos crudos, como puede ser un pedazo de carne a descongelar, arriba de alimentos que voy a consumir sin cocinar. Sin cocinar, perfecto. ¿Sí? Para evitar el goteo que puede contaminar. Y ese mismo orden lo tenés que mantener, es decir, no aproximar alimentos crudos y cocidos en el freezer, porque la bacteria que produce el síndrome urémico hemolítico vive hasta 6 meses a temperatura de freezer. Mira, eso no sabía. Es decir, vos fijate que ahora hay freezer que viene con un estantecito, entonces te permitiría poner alimentos crudos y alimentos cocidos. Sí, o sea, viene, en algún caso viene con el anaquel que te permite cerrarlo, hacer un compartimento cerrado en el freezer. Suponete que tu freezer es antiguo y no tiene eso, bueno, por lo menos los pones en bolsas de plástico que te sirve para aislar si hay contacto entre crudo y cocido. Pero, por ejemplo, yo te doy este ejemplo. Hice carne asada.
Me sobró, la envasé y la guardé en el freezer. Y tengo envasada carne sin cocer, porque la tengo para estoquearme. Esas dos vos decís que yo no las puedo poner una al lado. Aquí ya más envasado. Ah, está bien. Un tupper sería como lo ideal, pero a veces uso film. Bueno, vos podés poner un producto bien enfilmado y es como si estuviera envasado, digamos. Perfecto. No vas a tener... No va a haber ahí, no va a haber ahí. El tema es no poner el pedazo de carne cruda en contacto con un alimento que ya tenés congelado pero cocinado. Pero cocinado, porque igual se cruza el alimento. Sí, pero las bolsas de freezer también, que son más común que a veces el... Sí, sirven para aislar. Eso, pero también es aislante, digo, no solo el film. La bolsita también por supuesto, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que en el freezer, para que el frío funcione, no puede haber una masificación de alimentos. El frío tiene que circular entre los alimentos. O sea, lo que estás diciendo, que me siento identificada, es que yo te abarroto el freezer. Que pones toda una cosa encima de otra. No, tengo que dejarse espacio. El tema es que lo que va a tardar mucho más en llegar la temperatura fría al centro de ese alimento que si lo pones más separado. Más separado. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Esto es interesante, por eso quería profundizar ahí, pero ¿cuáles son los síntomas del síndrome? Bueno, en general, como todas las enfermedades transmitidas por alimento, te voy a hacer una salvedad, porque yo digo todas las enfermedades transmitidas por alimento y te quiero decir que previniendo el síndrome urémico hemolítico prevenís las 250 enfermedades transmitidas por alimento, pues tienen la misma cartilla de prevención. Bien. Como todas las enfermedades transmitidas por alimento, empieza con una diarrea, con síntomas gastrointestinales. En este caso es una diarrea que no llama la atención muchas veces, pues no es una diarrea intensa, pero después eso es casi en el 80-90% de los casos. Después, en el 70% de los casos tenés que el chico empieza a tener sangre en la materia fecal. Esto ya es un síntoma para tener en cuenta y para ir a la consulta médica. No porque sea la única enfermedad que produce este síntoma, sino porque es la primera que tenés que descartar. Claro. Está bien, Marcelo, lo que decís, porque hemos conocido casos que un mal diagnóstico demoró lo que era la atención y terminó en la muerte de un chiquito. ¿Por qué afecta a los más chicos, Marcelo? Mira, lo que tienen los chicos más chicos es mayor cantidad de receptores para la toxina de la bacteria. Pero es una enfermedad que afecta a los adultos también, ¿eh? Hay casos en adultos y son más graves que los chicos. Y son más graves. Pero, discúlpame, quisiera continuar un poquito con los síntomas. Después puede haber o no dolor abdominal, puede haber convulsiones, si la toxina, porque hay que acordarse que esta bacteria fabrica una toxina que al circular produce la enfermedad. Entonces, esa toxina puede afectar el sistema nervioso central y puede producir convulsiones, pero también hay un cambio de carácter en el chico, porque produce anemia, es decir, que el chico, que normalmente es movedizo e inquieto, está tranquilo, quieto, adormilado, pálido. Entonces hay que estar atento. Y después, el síntoma más importante, además del que dije de diarrea con sangre, es cuando un chico deja de orinar. Es decir, un bebé empieza a no mojar los pañales. Entonces eso ya quiere decir que la toxina afectó el riñón y eso ya es un síntoma de internación. Cuando pasa al médico, ¿qué primeros estudios piden para que uno saber que empiezan a descartar que pueda ser otra patología? En general, lo que hay que hacer es, se hace un parámetro completo de sangre, es decir, para ver si hay anemia, si aumentó la creatinina, que es un producto del trabajo del riñón. Pero lo más importante es hacer el cultivo de materia fecal. Claro. Y se hace una prueba de antitoxina en la materia fecal. Es decir, como si buscaras anticuerpos en la materia fecal contra la toxina. Porque ahí es donde se aloja. O sea, o ahí donde se identifica el síndrome también. Digo, te preguntan la materia fecal por esto de... Se cultiva y se ve si está la bacteria. Justamente. ¿Cómo se previene el síndrome urémico hemolítico? Se previene
a través, nosotros le decimos los 5 comos. A ver. Es cómo lo compro, cómo lo llevo, cómo lo guardo, cómo lo preparo y cómo lo como. ¿Sí? Entonces, en esos 5 pasos vos estableces una serie de prevenciones. Vamos uno por uno. Pero yo te digo la primera. Dale. La más importante, ¿cuál? Que yo veo que está decayendo con el tiempo nuevamente, que es el lavado de manos. Sí. El lavado de manos, pasado la emergencia del COVID, está otra vez bajando. ¿El alcohol en gel no es un buen reemplazante o del agua? Algo es mejor que nada, pero el alcohol en gel no sustituye el lavado de manos. En realidad lo complementa. Perfecto. Es decir, el correcto uso es lavarse las manos, con eso me limpio y con el alcohol en gel desinfecto mis manos. Perfecto. ¿Sí? Pero si no me puedo lavar las manos, bueno, puedo usar el alcohol en gel, que siempre algo va. O sea que está bien, tenés razón. Estuvimos como muy excesivos y muy al pendiente de lavarnos las manos durante la pandemia. Ahora que la pandemia ya relajó, lo olvidamos y es la clave de ser el transmisor del síndrome. Y hay que acordarse que el lavado de manos sirve para un montón de enfermedades. Sí. Es decir, que es un hábito muy sano que hay que inculcarle a los chicos y se inculca con el ejemplo. O sea, si yo le digo a mi hijo, lavate las manos y no me las lavo, tal cual. Es difícil. ¿Qué hacemos ante los primeros síntomas? O sea, ¿cómo lo manejamos? Pues vos contaste los síntomas, pero ¿cuál es el primero, más allá del desgano, que se note que puede haber presencia del síndrome? Dijimos la presencia de sangre en la materia fecal. En realidad, hoy en día, ¿cómo te voy a decir? Hace 30 años se consideraba la diarrea como un síntoma pasajero que no se le prestaba tanta atención. Hoy a cualquier diarrea hay que prestarle atención. Si aparece sangre, justamente ya es motivo de ir a consulta con el médico, porque el médico lo que va a hacer es observar permanentemente a ese chico para ver cómo evoluciona. Claro. ¿Sí? Pero lo más importante es que hay centros hospitalarios con muy buen nivel de atención, como puede ser el Garraham, como puede ser el Gutiérrez, como puede ser Casa Cuna, que son lugares totalmente confiables para acudir cuando uno tiene dudas. Siempre, cuando uno tiene dudas, hay que concurrir al médico. Marcelo, ¿cuál es el especialista que se ocupa de esto para también orientarnos, no? Mirá, lo que pasa es que en realidad, cuando vos vas a una emergencia, siempre das con un médico de guardia. Pero los médicos que se ocupan específicamente de esta enfermedad son varios, porque puede ser un nefrólogo pediatra cuando se afecta el riñón, y puede ser un neurólogo cuando se afecta el sistema nervioso. Pero el síndrome urémico hemolítico, ¿qué afecta más a los riñones en los casos probados? ¿Afecta más al riñón o a algún otro órgano? No, puede afectar varios órganos. Ah, ¿en simultáneo? Sí, puede afectar al corazón, puede afectar al páncreas, puede afectar al riñón. En general, la mayoría, desde que Gian Antonio comenzó a estudiar, hay una relación más estrecha con el riñón, pero lo que quiero decir es que puede afectar otros órganos. En la asociación, ¿cómo trabajan ustedes con cada caso? Porque para entender también con qué problemáticas llegan, con qué cosas que la gente no sabe y necesita ayuda. Mira, en general lo que se ve es que se necesita mucha educación al consumidor de alimentos. Tenemos un problema en la manipulación. No, pero además la gente no conoce bien los derechos y las obligaciones que tiene un consumidor de alimentos. Por ejemplo, si yo compro un alimento que no tiene etiqueta, voy a una feria artesanal y es un alimento de riesgo, como te puedo decir una conserva, estoy asumiendo un riesgo muy importante, porque si no tiene etiqueta, no sé quién la fabricó, dónde la fabricaron, cómo la fabricaron. Y lo más importante es que si yo llego a tener un problema, no se puede hacer nada porque no se puede ubicar el origen de ese alimento. Es decir, el etiquetado es un elemento muy importante y por eso quiero decirte que hay que educar mucho a la gente en el tema del consumo de alimentos. Ahora la cuestión, perdón. Se complica en el sentido de que mucha gente trata de comprar barato o en ferias o en lugares, como vos decís, que no está ese etiquetado. Lo importante es saber qué alimentos tienen mucho más riesgo que otros.
Y por ejemplo, vos, ¿qué dirías o qué le aconsejarías para prestar atención a aquel que va a comprar? Que las conservas son alimentos de alto riesgo. Este año en Argentina hubo muchos casos de botulismo. Otra cosa son los fiambres, los embutidos. La Argentina es endémica la triquinosis, que es otro problema importante. Por lo tanto, yo te diría, conservas caseras, fiambres, lácteos, que no se sepa el origen, porque yo no sé si están pasteurizados o no están pasteurizados, son alimentos de primerísimo riesgo. Si yo quiero asumir menos riesgo, que no te estoy diciendo que no tenga, puedo comprar un panificado, por ejemplo. Un panificado tiene menos riesgo frente a la otra categoría que hablamos de alimentos. Y en ese caso, Marcelo, porque quiero retomar, porque me llegan consultas de algunas personas que, es cierto, vos decís, bueno, van a la guardia, se ven con el médico de guardia, pero después apuntamos un poco al rol del nefrólogo, porque ha pasado casos en los cuales un mal diagnóstico ha hecho que se deteriore mucho el cuerpo o de un niño o de un adulto, y tal vez un poco para seguir orientando. La clave es un médico de guardia, pero también la interconsulta con un nefrólogo cuando empiezan a pasar estas variables. Por eso yo te contaba que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad transmitida por alimentos. Y como todas las enfermedades transmitidas por alimentos, en general tiene un comienzo en común. Por ejemplo, la diarrea. Claro. Entonces, el médico... O sea, partamos de la base que el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que no tiene cura. Quiere decir que si yo voy al médico, no me dice, Marcelo, tenés síndrome urémico hemolítico, me da una receta, me dice, metete en la cama 15 días y ya está. Y toma esto. No, eso no existe. ¿Y cómo Por lo tanto, es una enfermedad que se va actuando según la evolución. La ciencia médica lo que va a hacer es darle apoyo al enfermo para que él supere el problema. Es decir, por ahora no tenemos nada que nos ayude a eliminar esa toxina del interior del organismo. Esto me interesa. ¿Esa toxina nunca se va del organismo? Sí, llega un momento que se va. Pero te quiero decir, el que la supera es el propio organismo. Claro. No hay medicamentos que me ayuden a bloquear esa toxina. ¿El tratamiento cómo sería? Bueno, el tratamiento... El promedio, ¿no? Porque después estamos hablando de cada paciente. Un tratamiento promedio. Es complejo y va según paciente, pero primero yo te voy a decir, yo no soy médico humano, yo soy médico veterinario. Los tratamientos implican todo lo que sea reforzar el cuerpo del paciente para evitar más problemas de la toxina, es decir, hidratarlo, ver que tenga hidratación completa, que funcione el riñón lo más normalmente que se pueda, que no decaigan ciertos parámetros sanguíneos, como pueden ser los glóbulos rojos o las células que tienen que ver con la coagulación sanguínea. Es decir, es un tratamiento complejo porque implica varias áreas. ¿Cuánto tiempo en promedio, en el mejor de los casos, te digo, se puede recuperar una persona que tuvo síndrome? Mira, hay gente que empieza y tiene una evolución leve. Se nota que hay que tener mucha constancia, paciencia y que el cuerpo te responda después de semejante agresión con esa toxina. Estamos de acuerdo y tiene que ver lo que vos decís con respecto al diagnóstico. Cuando el diagnóstico es más precoz, menos sufre el organismo y más rápido se va a recuperar. Podés recuperar, claro. Pero ¿podés hablar de tiempo? Como dices. Es difícil hablar de tiempo porque en general hoy en día se prefiere hablar de enfermos y no de enfermedades. O sea, generalizar es un tema. Pero hay gente que ha tenido internaciones de 1 mes, 2 meses. Y hay gente que por ahí en una semana, en 3, 4 días también lo ha superado. Varía muchísimo, ¿sí? Total. Marcelo, te quiero agradecer porque la verdad que tuvimos tiempo de poder desarrollarlo y explicarlo. También nos llega y nos toca de cerca por una compañera nuestra. Por Xavi. Por Xavi, que ha fallecido a su hijita Luz. Pero yo te quería pedir, si me permitís un segundito, es decirte que acá en Argentina somos 3 asociaciones que estamos luchamos para que la Argentina no tenga síndrome urémico hemolítico, que es En Memoria de Luz,
Medina, que es la fundación de Xavi, la fundación Apresu y nosotros que somos Luzu. Perfecto. Y todos trabajan en conjunto para evitar justamente que se expanda. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. Que sigan muy bien. Bueno, esta es la historia de Luz, hijita de Xavi, compañera nuestra aquí en el canal.